damos la bienvenida entonces a todos, bueno, a todos los que están presentes, ya los saludamos, pero a todos los que están mirando este video, a Recobrando la Memoria Eterna, ¿sí? En nuestra lección de Nueva Identidad, capítulo 2, siguiendo creciendo y ahondando en el conocimiento de la vida del Hijo, ¿no? Por medio de la palabra, poder encontrar y recobrar esa memoria eterna que una vez se nos fue quitada por medio del pecado, ¿no? Exactamente, por eso estamos en la lección número 8, donde trabajamos esta nueva identidad. La semana pasada estuvimos trabajando un poquito y recordando esta parábola del hijo pródigo, un nombre que los copistas lo pusieron, pero no es un nombre inspirado. Dijimos justamente que el nombre ideal sería el padre amoroso o el amor del padre o el Padre misericordioso. ¿Por qué? Porque el foco fundamental de esta parábola no está en los hijos, sino en el Padre. Si nosotros nos paramos en el Padre, automáticamente se acomoda todo. Por eso tratamos de pararnos en el Padre y hoy vamos a continuar justamente con este objetivo, ¿no? De poder ver al Padre y que Él se nos revele poderosamente a nosotros, porque sin duda hay cosas que todavía tenemos que sanar y resolver en nosotros. Exactamente, en la lección anterior vimos esta parábola desde el lugar de la identidad del hijo, ¿no? Lo que el hijo mayor, lo que atravesó esa situación, el hijo menor, lo que atravesó esa situación del pedido de su hermano menor, ¿no? Y vimos como dos personalidades, dos personajes completamente distintos con un mismo padre. Y hoy vamos a ver, ¿no? Ese padre, ¿no? Con más detalles, ¿no? Exactamente. Ahí mandamos al grupo la lección escrita por si la quieren seguir. Pero bueno, es fundamental entender entonces, como dice acá el apunte, que no solamente necesitamos saber que tenemos un padre, creo que todos lo sabemos. Uno le pregunta a la gente si cree en Dios y el 80% creen en Dios, pero ¿en qué Dios? Saben ¿No? que hay un Dios. Claro, ¿en qué Dios y desde qué lugar viven a ese Padre, ¿no? Por eso es fundamental entender el corazón del Padre. Cuando Dios nos revela el corazón del Padre, cuando Dios nos revela lo que Él es verdaderamente, cambia nuestra perspectiva de hijo. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos hijos de acuerdo a como lo vemos a Él como Padre. Entonces, sí o sí necesitamos ver cómo Él es como Padre y ese corazón para realmente poder sabernos hijos como realmente somos con esta identidad que tenemos, ¿no? En Lucas 15:20 dice, así que emprendió el viaje, hablando de el hijo pródigo, el menor, el que se fue, no pidió su herencia, emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Mm? Y acá el primer punto que queremos empezar a desarrollar es que el padre siempre respeta la decisión de un hijo. ¿Eh? El padre siempre respeta la decisión de un hijo. El padre, como dijimos también la semana pasada, cuando vio al hijo, no le trajo al presente su pasado. En ningún momento le dijo, yo te dije lo que iba a pasar. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué esto? Porque en realidad Dios nunca va a agarrar y te va a decir, ni te va a traer el pasado al presente. Él lo que está haciendo, está esperando que vuelvas. Está esperando que volvamos. Está esperando que volvamos y siempre respetando nuestra decisión en lo que nosotros decidamos. Esto es tan importante porque a veces pensamos de que es el Padre que nos va a castigar porque nos alejamos, porque hicimos esto, y en realidad el Padre no está para castigarnos. El sistema en el que vivimos, los principios espirituales son los que hacen que nosotros vivamos consecuencias, pero no es el Padre aplicando esas consecuencias, sino es todo el entorno, ¿no? El Padre siempre está respetando nuestra decisión y esperando que volvamos. Claro, cuando el hijo le dice al padre, dame lo que me toca, el padre se lo dio, porque la idea era que el hijo pueda sentir ese amor que el padre le estaba brindando a diario, ¿no? Porque, ¿de qué te sirve tener a un hijo
por obligación dentro de tu casa, ¿no? O a la fuerza, no, no, me vas a tener que amar, me vas a tener que, ¿no? Y la idea del padre no era plasmar eso en él, por eso el hijo le pide la herencia, el padre se la da, ¿no? Y le dijo, bueno, a ver, vos crees que sos hijo y que tenés que tener tu parte, bueno, toma tu parte, ¿no? Pero respeto, y eso es increíble, ¿no? Porque vos decís, se está equivocando, a esta edad se va a ir, y qué es lo que va a hacer, y sin embargo el padre fue un padre respetuoso, ¿no? Y si vemos a esto como Dios para con nosotros, vemos que Dios siempre está a la puerta y nos llama, Dios siempre está atento a nuestras necesidades, pero sin embargo no es que nosotros estamos por meter la patita en el hoyo, ¿viste? Como quien dice, y no dice, no, 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 no lo hagas porque si no, después yo soy el que tengo que estar solucionando tus problemas. No, no. Dios dice, bueno, si me pide ayuda, le voy a advertir de que el pie ahí no lo puede poner, ¿no? Pero es importante esto, ¿no? Porque Dios está siempre para ayudarnos, pero Él no se entromete, ¿no? Qué Como tremendo. siempre uno dice, Qué ¿no? tremendo porque, a ver, nosotros como padres estamos ahí esperando, tratando de prevenir para que no hagan. Constantemente. Pero no, a ver, él está respetando. Él primero nos dice, esto es así, esto acá. Este es el blanco, este es el negro, este es el camino de la vida, este es el camino de la muerte. Elegí lo que quieras. Es decir, cuando Eva fue a agarrar el fruto, tranquilamente él podría haber pasado por atrás, la miraba y con una mirada no hubiese agarrado esa fruta, ¿no? Es decir, hubiese ejercido algo. Sin embargo, en ningún momento, con nosotros pasa lo mismo. Él en ningún momento se va a meter en nuestra decisión, va a respetar nuestra decisión. En esos momentos de nuestra decisión, Él va a hacer silencio. Él va a hacer silencio y podemos tener un sentir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros nos puede tratar de nos puede compungir, nos puede dar ese convencimiento, pero en ningún momento va a manipularlo para que nosotros lo hagamos, ¿no? Por eso él siempre, Dios respeta la decisión de su hijo. No quería tener un hijo en la casa a la fuerza, por obligación. Respetó justamente, el padre nunca quiere tener a alguien obligado, ¿no? Sino que siempre respeta el derecho de cada uno de nosotros. Y quiero, con respecto a esto, leer Deuteronomio 30, salgo un cachito desde acá, pero hay un pasaje bíblico que es muy apasionante justamente en este tema que estamos hablando de que el Padre siempre respeta nuestra decisión. El Padre siempre respeta nuestra decisión. Y quiero que leamos, si quieren, busquen ahí en la Biblia, pero ahí en Deuteronomio 30, a partir del versículo 11, voy a leer la versión NTV, que dice algo pero muy revelador, muy fuerte. Dice, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante que tengas que preguntarte quién subirá al cielo o bajará para poder oírlo o obedecerlo. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para poder oírlo y obedecerlo. Por el contrario, el mandato, el mensaje está muy cerca, está a la mano, está en tus labios, está en tu corazón para que lo puedas obedecer. Versículo 15 dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir, fíjense, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a tu tierra donde estás a punto de entrar. Recordemos, acá estaba hablando al pueblo de Israel que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero acá hay muchísimos principios aplicados para nosotros. Sigamos escuchando lo que dice acá. Dice, versículo 17, sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rindes cultos a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda te serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocupas al cruzar el Jordán.
Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Pues elige esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Qué tremendo, después léanlo de vuelta. Es muy interesante cómo uno ve el corazón del Padre acá. Ve el corazón del Padre diciendo, ay, cómo me gustaría que eligieras lo correcto. Ay, cómo me gustaría que eligieras hacer el bien y no, alejarte a la idolatría. Y esto a veces lo vemos como algo lejano. Ah, nosotros no somos idólatras. No, Y, no. y la realidad, no tengo, ¿no? bueno, pero la realidad es que todo lo que ocupa el lugar de Dios se transforma en un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es una idolatría que estoy cometiendo. Entonces, qué tremendo y qué importante poder nosotros tener un corazón sensible ante Dios y decirle, Dios, no quiero que nadie ocupe tu lugar. No quiero decidir entre la muerte, quiero decidirte a vos cada día, en cada momento. Que realmente vos seas mi primera opción, que vos seas lo primero que elija siempre, ¿no? Y ese es el corazón del Padre que estamos viendo acá en esta lección también. Claro, por eso la importancia de esto, ¿no? De recobrar esa memoria eterna en la que mi identidad de hijo la tengo tan clara en mí que ya voy hacia donde debo ir y no hacia donde creo o me parece como ser humano, sino lo que Dios por medio de su espíritu nos va guiando, ¿no? Pero ese en el punto D dice, cuando alguien tiene la identidad sana, respeta a los demás, ¿no? Respeta la opinión de los demás, respeta la forma de ser de los demás, ¿no? Porque cuando uno tiene problemas de identidad, entonces quiere cambiar a los demás, a todo el mundo, porque ve que todos están equivocados y que la única persona que tiene la razón es ella, ¿no? Y en realidad en ocasiones somos nosotros los más equivocados, ¿no? Y en realidad no podemos ver de que Dios está permitiendo diferentes situaciones para que yo crezca, ¿no? A veces. Entonces es importante entender esto de que no es que todos se equivocaron, no es que todos están equivocados, sino que cuando yo sé lo que soy, respeto lo que el otro hace, ¿no? Esto del poder amar como Dios nos ama. Amar como Dios nos ama es eso, es amar a mi hermano, a mi amigo, a mi compañera, a mi compañero, tal cual es, ¿no? Y eso es amar, eso es evidenciar esa identidad de hijo, porque si nosotros somos hijos, es de Dios, ¿no? Entonces, y la esencia de Dios es amor, ¿no? Por eso es importante entender eso, el poder respetar a los demás y no cuestionarlos por sus accionar, sino que respetarlo como es, que no tiene la obligación de pensar como yo ni de actuar como yo. Eso es evidenciar una identidad sana. Qué tremendo lo que estás diciendo, porque creo que todos, en algún momento, que tenemos pareja, somos los tres casados los que estamos acá, Sí, somos tres matrimonios. entonces en algún momento siempre tenemos la esperanza de que cuando la persona que está al lado mío cambie determinada cosa, voy a estar mejor. Cuando logre ver lo que tiene que ver, bueno, cuando logre sanar lo que tiene que sanar, voy a estar mejor, ¿no? Y el desafío justamente es hoy vivir y convivir elegirlo, claro, elegirla o elegirlo por más que no cambie nunca. Todo aquello que pienso que tiene que cambiar, porque ese es amor, eso es amor. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Claro. Dios no nos dice, bueno, cuando vos cambies todas esas cosas que vos tenés, ahí es donde te voy a amar. No, Dios nos ama así como somos. Y de esa misma manera espera que nosotros amemos ¿eh? Y Él se va a encargar de cambiarnos a nosotros y al entorno. Yo cuando dejé de tratar de cambiar a mi esposa es cuando ella fue cambiada sola por Dios y cuando yo también fui cambiado. Porque cuando uno trata de cambiar al otro es porque uno a veces tiene delante nuestro no una pajita, sino una viga, como dice la palabra. ¿Eh? Si querés quitar la viga del ojo de tu hermano, bueno, primero sacá. Fíjate la viga que tenés en Claro, tu... si quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, saca primero la viga que está en el tuyo, ¿no?
Por eso es fundamental. Bueno, punto número 2. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Buenísimo. Bien. Punto número 2, el padre esperó a su hijo. Entonces, el primer punto es que el padre respeta siempre la decisión de todos. ¿Eh? De esa misma manera, nosotros tenemos que respetar la decisión de los demás. El padre respetó la decisión de su hijo, ¿no? Es el versículo con el que inició el pastor, ¿no? Que dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre, ¿no? Ese momento en el que ese hijo que se había perdido recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Ni los Y jornaleros, ni acá, los trabajadores en la casa de mi papá están en las condiciones que yo estoy en este momento. Dijo, ¿qué estoy haciendo acá? y acá ¿No? quiero hacer una salvedad, ¿no? Porque que no se confunda esto. A ver, nosotros, cuando tenemos hijos que ya son mayores de edad, nosotros sí tenemos que respetar y respetar la decisión que todo hijo, pero nosotros no podemos respetar la decisión de un nene que todavía no tiene posibilidad de decidir por sí mismo, ¿no? Esto se sobreentiende. No es que esto lo voy a aplicar en que, bueno, mi hijo tiene 10 años y quiere estar todo el día mirando televisión, pues voy a respetar su decisión. No, No, ella no, en este momento no tiene no poder de tiene la capacidad decisión para poder ni darse cuenta. exactamente. Pero si yo tengo un hijo ya mayor, si yo tengo ya una relación con una persona mayor de edad, automáticamente ahí es donde tengo que tratar de aplicar esto, de respetar la decisión, aunque esté completamente en desacuerdo. Lógicamente que no significa que yo le diga que estoy en desacuerdo, pero que no trate de manipular ni de ejercer sobre él o sobre ella una influencia para que haga lo que yo quiero, ¿no? Punto número 2, entonces, es el padre esperó a su hijo. Es tremendo este corazón, el corazón de un padre de que siempre está atento y esperando a que lleguemos. Siempre está atento y esperando a que lleguemos. A que lleguemos de nuestro trajín diario. Apliquémoslo a hoy. Apliquémoslo a cómo estamos ausentes de Dios en el día a día. Y Dios está esperando que volvamos. Dios no está ahí tratando de hacerme pinchar la rueda para que reaccione. No, Dios está cubriéndome, protegiéndome y esperando que reaccionemos para poder volver a Él. De esa misma manera que está acá reflejado en esta parábola, es como Dios es hoy presente con cada uno de nosotros. Por eso dice, el A dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. No dice que volvió a su casa, dice que volvió a su padre. Lo que el hijo pródigo necesitaba no era una casa, no era el alimento, era el padre, que el padre era el que suplía todo. Por eso claramente dice, volvió a su padre. Punto número 2 dice, claro que el lugar físico era su casa, pero su atención estaba puesta en el padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. ¿Y qué expresión esta, no? Todavía estaba lejos cuando lo vio. Es decir, estaba muy lejos, pero el padre siempre está viendo, el padre siempre está atento. Estaba totalmente distraído, totalmente desenfocado, pero el padre siempre está ahí, atento a lo que nosotros estamos viviendo, a nuestra situación, a nuestro corazón, ¿no? Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Punto número 1, dice, el padre no estaba ocupado con otras cosas. Claro, porque dice, cuando estaba lejos, el padre lo vio. El padre lo vio es una atención, ¿no? La mente, en este momento, si podemos recrear ese tiempo, ese momento, ¿no? Ese padre lo vio, es estar en la puerta esperando constantemente, ¿no? Y salió fuera y no importa que estaba lejos, él lo reconoció, ¿no? Porque inclusive las escrituras nos dicen, cuando él estaba lejos, su padre lo vio. Esto es que no solamente estaba esperando, sino atento a esta llegada, ¿no? Y qué importante porque ambos necesitaban ese estar juntos, ¿no? Esa unidad, porque vemos que anteriormente nos dice que él volvió a su padre, ¿sí? Más allá de que el lugar físico era su casa, él volvió a su padre y el que estaba esperando era su padre, no es que era el hermano, no es que un empleado lo vio, no, 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 él necesitaba volver a su padre y su padre
estaba esperándolo atento, ¿no? Esa conexión de padre e hijo, de que a pesar de que nos vivimos equivocando, ¿no? Y errando nuestros caminos, Él siempre está atento a nosotros, así que el momento en el que nosotros recapacitemos, ¿no? Como hizo este joven, Dios va a estar ahí, expectante y esperándonos, ¿no? Así es. El padre no estaba ocupado en otras cosas, estaba atento al hijo, al igual que nosotros. La imagen que se nos viene en la mente es el padre en la puerta de la casa o mirando por la ventana o saliendo fuera, en esos lugares de campo o de distancia, esperando a ver cuándo el hijo iba a volver. Tremendo. Punto número 3. El padre se compadeció de su hijo. El padre se compadeció de su hijo, esa compasión que nuestro Padre siempre tiene para cada uno de nosotros. Cuando Él lo vio, no dijo, ahora me va a conocer este muchacho. El Padre no estaba esperando que llegara el Hijo para decirle, viste, yo te dije que te iba a ocurrir, o vienes acá pidiendo perdón. Es tan dulce para algunos el sabor de poder decir, yo te lo dije. El Padre no tiene ese conflicto de identidad. Él no estaba pensando en venganza o en castigo. Él no estaba enfocado en lo que el hijo le hizo a él. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Una identidad sana te lleva a ser como el padre, a respetar, a compadecerte y a esperar el cambio en la otra persona. Esto quiero resaltarlo, ¿no? Una identidad sana nos lleva a qué? A respetar al otro, a compadecernos, porque en realidad cuando hay cosas que no se cambian, la persona es la que es la mayor perjudicada. Y a esperar el cambio de la otra persona, pero no esperarlo para que yo pueda estar feliz, ¿no? Sino entregar directamente esta situación al Padre, porque Él es el que cambia. Nosotros no podemos cambiar absolutamente nada, ¿no? Por eso el padre sanó la identidad del hijo, ¿no? Esto que el padre recibe a ese hijo que estaba muerto, ese padre recibe a ese hijo que estaba perdido y que había perdido no solamente el dinero que le había dado, o sea, los bienes, sino que había perdido su identidad. Porque él decía, ya no merezco llamarme tu hijo, ¿no? Si recordamos lo que leímos en la lección anterior, él había perdido por completo su identidad, ¿no? Y qué tremendo porque a pesar de eso, el padre estaba ahí para poder restituir todo lo que el hijo había perdido, ¿no? Él le dio un vestido nuevo, él le dio unas sandalias para sus pies, él empezó a cubrir toda su desnudez desde lo que él es, ¿no? Y todo lo que significaba, ¿no? Porque mandó a que le pongan un anillo, ¿no? Y esto en aquella época, el anillo era tener una familia, ¿no? Porque el anillo solamente lo tenían los jóvenes que tenían una familia y esos anillos te identificaban de qué familia pertenecías. Entonces no solamente puso el anillo a modo de adorno, como hoy en día, ¿no? Por ahí usamos que si me pongo un adorno, me pongo a un accesorio, sino que él estaba tratando de volver a reconstruir esta identidad perdida en ese tiempo en el que él se alejó de su padre, ¿no? Porque más allá de lo material, él perdió su identidad, ¿no? Él por eso nuevamente al volver no solamente encontró un espacio nuevo ahí para poder disfrutar, sino empezó a recobrar esa memoria de hijo, ¿no? Empezó a recobrar esa identidad de hijo, la cual se había perdido en esa separación y aunque fue voluntaria, ¿no? Porque él le pidió irse, él le pidió los bienes a su papá, ¿no? Entonces es importante entender esto, ¿no? Fue recobrada no solamente su estatus a nivel de todo lo que el padre empezó con amor, ¿no? A cambiarlo, a vestirlo, a ponerle el anillo, las sandalias, ¿no? A celebrar ese tiempo, sino también a poder decirle, vos sos hijo mío, vos tenés familia, vos tenés identidad, ¿no? Y por medio del amor y no del reproche, ¿no? Porque recién veíamos que en ningún momento el padre, y con justa razón podría haberle dicho, ¿no? Un montón de cosas, despacharse diciéndole, pero sin embargo ese padre lo abrazó.
¿no? Y me imagino ese encuentro, ¿no? Verse desde lejos, él tratando de pensar, bueno, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, le voy a decir que me perdone, y ese abrazo de reconciliación, ¿no? Debe haber sido tremendo. Exactamente. ¿Y cuál es la aplicación práctica para nosotros? Porque a veces pensamos solamente que esto es para un hijo de Dios que por ahí se alejó de la iglesia o de Dios y después vuelve. Pero en realidad esta es una aplicación para todos, porque lo que nos hizo apartar del Padre es el pecado, el pecado original que tenemos todos. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ese pecado nos hizo apartar del Padre y nos hizo vivir en un mundo completamente vacío, comiendo comida chatarra, comiendo la comida de los cerdos. Cuando volvemos al Padre, cuando hay realmente un corazón que se arrepiente, que vuelve al Padre, Dios empieza a dignificar nuestra identidad a través de todo este proceso. Proceso, como decía la pastora, de ponerte las sandalias, proceso de cambiarte la ropa, proceso de limpiarte, seguramente lo han limpiado, proceso de ponerte un anillo, y eso no es de un día para el otro, es todo un proceso de tiempos donde nuestra identidad se va consolidando, donde nuestra identidad se va sintiendo hijo. Imaginemos ese proceso, ese tiempo en que una persona como este hijo pródigo venía con esa suciedad, con todo eso Terminó cuidando cerdos, así que era, de claro, ahí es que vino a la casa, ¿no? que esa es la condición nuestra cuando nosotros vinimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo. Bueno, de ahí a poder hacerse cargo de la empresa del Padre, a estar sentado en la mesa del Padre, pasan años hasta que nosotros realmente nos sentimos hijos, hasta que nosotros realmente podemos caminar desde esa identidad. Porque en realidad nosotros somos hijos antes de que nosotros podamos entenderlo. Antes de que nosotros digamos, soy un hijo de Dios, en realidad Dios ya nos amó. Envió a Fíjense, su hijo. claro, ¿No? Él justamente preparó todo. ese versículo que estaba a punto de leer, Ah, que es Efesios 1:4, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es decir, antes de crear absolutamente todo, Él ya nos eligió como hijos suyos. Por eso cuando el otro día hablamos de la vid verdadera, hablamos de la vid verdadera donde Dios tiene un diseño, donde nos ve como hijos a todos nos hace parte, y después saca de esa vid verdadera las ramas que no aceptan esa paternidad. Que acepta. A ver, Dios no es arbitrario que dice, bueno, vos vas a ser mi hijo, vos no, vos te vas al infierno, vos sí, vos. A ver, Dios no lo maneja así. Es el ser humano el que termina decidiendo dónde quiere ir. Por eso dice, Dios, qué tremendo, voy a leer de vuelta, Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos, adoptarnos a nosotros por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Nadie lo obligó, somos el deseo del Padre. Es lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Fíjense, le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundancia gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra.
Bueno, y sigue hablando. Qué privilegio que nosotros seamos parte de esto. Qué privilegio y qué amor del Padre que nos muestra su palabra a través de Efesios acá que estaba leyendo, ¿no? Por eso el Padre sanó nuestra identidad y sigue sanando nuestra identidad. Y qué importante porque nos redimió y nos trajo de la muerte a la vida, ¿no? Nos libró de la esclavitud en la que vivíamos para hoy poder vivir en libertad, ¿no? Si continuamos viendo los detalles de este suceso, ¿no? Que estábamos contando del hijo pródigo, vemos como no solamente le puso su anillo en el dedo, el cual le dijo, este joven no es huérfano, no tiene familia, sino que le dijo, pónganle sandalias en sus pies, ¿no? Y esto de las sandalias tenía que ver con que los que tenían sandalias eran los que pertenecían a una familia y eran personas libres. Solo los esclavos eran los que estaban descalzos, ¿no? Y qué bárbaro porque él vino en una condición de esclavitud, no solamente de pobreza, de desamor, sino que también en una condición de esclavitud, y es lo que el pecado hace con nosotros, ¿no? Entender de que hay ocasiones en las que uno no solamente decir, bueno, no me congrego, no hago, no, nos alejamos tanto de lo que es Dios mismo en nosotros, que terminamos esclavizados del pecado, ¿no? Y si ahondamos un poco más, hablábamos de lo que es la idolatría, ¿no? Y vos decís, no, yo no tengo ningún Dios que no sea Dios, ¿no? Simplemente no quiero saber más nada con nadie, ¿no? Y en realidad empiezo a enfocarme en mi trabajo, empiezo a enfocarme en mi casa o los que tienen hijos en mis hijos, y son más importantes todas esas cosas que el poder alimentar a ese Dios que está en mi vida, ese espíritu que está en mi vida, ¿no? Y en realidad eso es idolatría, porque ya mi prioridad no es crecer en Dios, mi prioridad es mi trabajo, mi prioridad son mis hijos, mi prioridad es el confort de mi hogar, o es mi auto, o es mi teléfono, o es lo que sea, ¿no? Y en realidad lo que es mi prioridad, eso es mi Dios, ¿no? Y qué bárbaro porque en este contexto es muy lindo ver esto, ¿no? De que ya él no era un esclavo, ¿no? Porque los que andaban descalzos eran los esclavos, ¿no? Y vemos cómo esas vestiduras nuevas hacen de que él pueda celebrar ese momento con su padre, ¿no? Porque después comieron un rico asado, ¿no? Ese homenaje que se hacía, ¿no? Las celebraciones eran siempre para homenajear, ¿no? Y ese padre, ¿no? Como termina esa escritura que dice, voy a celebrar porque mi hijo, el que estaba muerto, ahora vive, el que estaba perdido, hoy lo he encontrado, ¿no? Y qué bárbaro porque eso nos llena de amor y de gratitud y de poder saber de que Dios es así con nosotros. No es que simplemente, uy, qué bueno, tengo un hijo más, no. Amo a este hijo y lo valoro porque estaba perdido, estaba muerto, estaba esclavizado y hoy tiene libertad, ¿no? Tremendo, tremendo. Por eso, qué interesante estos 4 puntos. Sin importar nuestra situación, nuestra circunstancia, nuestro bagaje, nuestro pasado, nuestro presente, el Padre respeta nuestra decisión, el Padre nos espera, se compadece de nosotros y está para que en la medida que nosotros le permitamos, vaya sanando nuestra identidad y nos ayude a poder ver el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros, y los animo a que hoy podamos, ahora vamos a terminar orando, pero los animo a que puedan permanecer en esta oración, que Dios revele su amor para con nosotros, que podamos ver realmente el amor del Padre hacia nosotros. No es poca cosa, es tremendo cómo cambia nuestra cosmovisión, cambia completamente nuestra manera de ver la vida cuando vemos el amor del Padre para cada uno de nosotros. Pero no el amor del Padre para con sus hijos, no, el amor del Padre para mí, para Osvaldo, para Andrés, para Dayana, para Mariana, para María, con nombre y apellido. El Padre nos llama con nombre y apellido, no somos un número más, no son mis hijos. Dios nos elige, Dios es el que determinó cómo nos llamamos. Dios determinó lo que somos. Él es el que sabe absolutamente todo. Por eso, esta actitud fue la del Padre. Esta fue
la actitud del Padre. Un Padre que, como dijimos, respeta, espera, recibe, un Padre que es compasivo, un Padre que da oportunidades una tras otra y no para reprochar, sino porque sabe que somos barro. Él se acuerda y sabe lo que somos. Por eso nos ama y nos espera. Fue recibido como hijo nuevamente. Somos recibidos como hijos todo el tiempo, porque ese es el corazón de un padre que tiene clara su identidad y que quiere sanar la identidad de sus hijos, sabiendo que realmente Él nos creó, como leímos hoy, y le dio gran placer hacerlo. No fue por una necesidad. No estamos en este mundo por una necesidad. Estamos porque somos el placer del Padre. Él quería tener una familia, por eso Él nos eligió para que seamos parte de esa familia. Y me imagino este cuadro, ¿no? Él teniendo en esas mansiones celestiales, en esa mesa larga, teniendo una cena con el Espíritu Santo, con Jesucristo y teniendo todos los ángeles, arcángeles, todos los que le servían porque es Dios y no le quedaba otra. Ellos no pueden decidir qué querían hacer. Es Dios y hay que darle toda gloria. Pero hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo diciendo, esta mesa está vacía. Yo quiero tener más hijos. No quiero que vos solamente seas mi hijo. Vos sos mi primogénito, pero quiero que esta mesa esté llena. Esta mesa tiene que estar llena. Y ahí donde empezó a pensarnos. Ahí donde, hagamos al hombre. ahí donde empezó a pensar a cada uno de nosotros. Y qué lindo que en algún momento, literalmente, vamos a estar en esa mesa compartiendo con nuestro Padre y disfrutando de tener esta familia que no tiene dimensión, que no tiene límite, que realmente completa toda expectativa y que sana absolutamente todo. Qué lindo, ¿no? Esto de pensar a ese padre amoroso que no solamente sabe quién es, sino que está dispuesto a ayudarme a pesar de mí, ¿no? A pesar de mi debilidad, de mi error, ¿no? Como este joven que, no, a ver, dame mi parte, yo me voy, no importa el ayer, ¿no? Como recién decía el pastor, el bagaje que traigamos, él siempre está dispuesto con brazos de amor esperándonos, ¿no? Y qué lindo poder tener eso en claro, ¿no? Para poder tener una nueva identidad en él. Así es. Oramos, papá, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, gracias una vez más, Padre amado, por poder seguir viendo ese amor, Padre Santo, que vos tenés para cada uno de nosotros. Gracias por seguir conociéndote y seguir sorprendiéndonos por ser tan bueno, por ser tan grande, por ser más allá de lo que podemos comprender, entender. Gracias porque siempre estás para respetar nuestras decisiones, para esperarnos. Siempre estás, bendito Dios, compadeciéndote porque sabes lo que somos. Siempre estás, bendito Dios, para poder seguir sanando en nosotros aquellas cosas que todavía no te permitimos sanar, aquellas cosas que cubrimos, que escondemos, aquellas cosas que nos duelen. Ayúdanos a confiar más en vos. Ayúdanos a que no haya nada oculto que no te mostremos, que vos puedas escudriñar nuestro corazón y poder ayudarnos a sanar completamente todo nuestro ser y que podamos seguir creciendo en esta identidad de hijos, en esta identidad de poder ver un amor tan grande, un amor tan inmenso para cada uno de nosotros. Bendito Señor, vos sos nuestra sanidad. Vos sos nuestra plenitud, vos sos el que tenés ese deseo, como recién leíamos, gran deseo, por eso nos creaste, por eso estás acompañándonos, ayudándonos en todo momento. Gracias por tu paciencia, bendito Señor, que vos puedas seguir revelándote en la vida de cada uno de nosotros, que vos puedas seguir, bendito Padre amado, insistiendo con cada uno de nosotros, Padre amado,
No te rindas con nosotros, sigue obrando, sigue ayudándonos a avanzar para poder seguir siendo efectivos. No queremos cambiar a nadie, queremos cambiarlos. Queremos que vos nos cambies a nosotros. No queremos mirar el entorno, Padre amado. Queremos pedirte que vos sigas obrando en nuestro corazón para poder seguir siendo efectivos, para poder caminar cada día con una mayor identidad como lo que realmente somos. Tus hijos, Señor, tus hijos comprados con un precio de sangre, tus hijos, Padre amado, gracias, gracias por este tiempo, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, que el Espíritu Santo siga trayendo entendimiento, revelación, que siga, Padre amado, posicionándonos en esta identidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y que quites de nuestra mente y de nuestra vida todo limitante, todo argumento satánico, toda mentira diabólica que se ha gestado en nuestra vida, tal vez en nuestra infancia, adolescencia, tal vez ha quedado que no la recordamos con nuestra mente, que está en el subconsciente, en el inconsciente. Padre amado, saca absolutamente todo lo que nos pueda estar limitando para poder abrazar tu identidad y caminar en ella. Gracias, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesucristo y lo recibimos. Amén y amén, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, nos despedimos de este Recobrando la Memoria Eterna.